Hay dos parábolas anteriores que Jesús viene relatando a sus discípulos y al auditorio que tenía allí enfrente. Vamos a hablar de ese auditorio más adelante. Pero las dos parábolas anteriores a la parábola del hijo pródigo, que es la que nos va a permitir estudiar el Señor el día de hoy, fueron la parábola de la oveja perdida y la parábola de la moneda perdida. Dos parábolas en donde hay una acción. Hay una acción del protagonista de ir a buscar algo. En el primer caso eran 100 ovejas. Y el pastor va a buscar una que se había extraviado. En la segunda parábola de la moneda perdida, estamos hablando de una mujer con 10 dracmas, 10 denarios, el equivalente a 10 jornales diarios. 10 pierde una y va por ese dracma perdida. Y en esta parábola ya no estamos hablando inicialmente de 100 o de 10, estamos hablando de uno perdido y uno que es rescatado. Interesante esa progresividad numérica que maneja allí el capítulo 15. Esta no es una parábola de búsqueda, esta es una parábola de esperanza, donde el protagonista está esperando a alguien que vuelva. Es la historia del perdón, es la historia de la restauración de un hijo. Vamos a leer el versículo 11 de Lucas 15, donde Jesús continúa su relato en medio de su auditorio. Y dice el versículo 11: y Jesús dijo, cierto hombre tenía 2 hijos. ¿Cuántos tenía? 2 hijos. Muy bien. Y el menor de ellos le dijo al padre: Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. O en otras versiones habla de la herencia. Dame la parte de la hacienda de herencia que me corresponde. Qué interesante cómo empieza esta historia, ¿no? Empieza la historia relatándonos a un hombre, un padre de familia que tenía su terreno y tenía 2 hijos. Y el menor le genera una inquietud. Porque resulta que el hijo menor, de un momento a otro, ¿qué le pide a su papá? Padre, dame lo que me corresponde. Digamos que esa solicitud estaba dentro de lo que legalmente podría ser considerado normal, ¿no? Se supone que lo que un padre de familia acumula en su vida, cuando él ya no está en este mundo, pues se da por sentado que esa herencia pasa a sus hijos. Eso es, digamos que, socialmente aceptado y legalmente reconocido. La cosa se medio empieza a enredar cuando el hijo empieza a pedir eso, pero cuando el taita está con vida todavía. Ahí la cosa resulta extraña. Porque vemos a un muchacho que está inquieto, enceguecido por algo que le llamaba profundamente la atención. Casos hemos visto, ¿no? En cuántas muertes hay por temas de herencia, ¿no? Cuánta lucha, cuánta bronca, cuánta rencilla. Hermanos terminan agarrados de las mechas, no hablándose por causa del tema de una herencia.
Qué triste que pasen esas cosas, ¿no? Pero qué normal que pasen en medio de las relaciones humanas cuando somos tan pecadores, todos nosotros. Qué raro que no pase. Lo raro sería que no pasara. Vemos a un joven muy inquieto y vamos a ver unos pasos que se pueden identificar en la situación de este joven. Este joven manifiesta primero un descontento. Este muchacho, no sabemos qué edad tenía, pero era el menor, tal vez inmaduro en muchos sentidos, manifiesta descontento. Este muchacho tenía todo, absolutamente todo. Por la descripción que nos hace el pasaje, parece que este padre de familia tenía buenos recursos. Es decir, era un muchacho que no le faltaba absolutamente nada. Tenía todo, pero estaba descontento. A pesar de tenerlo todo, tenía una actitud de desagradecimiento. Eso es una realidad, ¿no? ¿Cuántos de nosotros vivimos en desagradecimiento, ¿no? A pesar de tantas cosas que hemos recibido de Dios, ¿no? Nunca estamos contentos con nada. Y si está haciendo sol, queremos que llueva. Pero si está lloviendo, queremos que haga sol. Hace frío, queremos calor. Y si hace calor, ¿qué vaina? Queremos que haya frío. Pues este muchacho estaba desagradecido. ¿Saben, mis hermanos? Cuando no hay un corazón agradecido, las posibilidades de alejarnos de Dios empiezan a crecer. Porque un corazón desagradecido es un corazón que no aprecia lo que ha recibido del Señor. Y este muchacho que lo había recibido todo, tenía un padre que lo amaba, tenía un padre que le había dado absolutamente todo, no estaba contento. Cuando estamos desagradecidos, empezamos a tomar distancia de Dios. Hermanos, hoy es un día para mostrar agradecimiento con nuestro Señor. Porque es que nosotros siempre nos comparamos con el que tiene más, pero no nos damos cuenta de cuántas personas están en situaciones muchísimo más complejas que las que nosotros tenemos. Parecía que este muchacho estaba muy ocupado en otros asuntos, pero no en ayudar a su papá. Porque más adelante nos dice el pasaje que tenía un hermano mayor y que el hermano mayor estaba trabajando en las labores de su papá. Entonces, parece que este muchacho estaba en otros asuntos. Y cuando se está en otros asuntos, se empieza a ser indiferente frente a las cosas importantes. Y cuando uno empieza a meterse en otros asuntos y uno empieza a ser indiferente, empieza a escuchar cosas que no debe escuchar. Empieza a ver cosas que no debe ver. Empieza a hablar cosas que no debe hablar. Para que este muchacho haya dicho, quiero que me dé la herencia porque me voy, es porque seguramente fue influenciado. Voces por ahí. Tal vez malas influencias. Tal vez amistades que realmente no son amistades. Pues este muchacho estaba siendo mal influenciado. Estaba recibiendo una presión, quién sabe de dónde. Pero lo que sí era cierto es que estaba dañando su corazón. Tanto que fue a donde su papá, que lo amaba tanto, y le dijo, no quiero más, me voy de aquí. Este muchacho presentó un descontento, pero también mostró un deseo. ¿Cuál era el deseo de este muchacho según el versículo 11 y principios del 12? Que le anticiparan su destino. Él quería plata porque quería irse para hacer algo.
Él no estaba pidiendo dinero porque quería irse de misionero y predicar el evangelio a cuanta persona se le atravesara. No, el chino dijo: papá, deme la plata que yo me voy. Y tal vez por todo lo que había escuchado, por toda la seducción que aparecía allí, él tenía un deseo de disfrutar los deleites que ofrece este mundo. Quería experimentar, quería vivir la vida. No es muy diferente a lo que los jóvenes hoy día, ¿no? Y los adultos también. Nos pasa a veces, ¿no? Pero sí que es una lucha con los jóvenes, que quieren disfrutar, quieren vivir. Quiero experimentar qué se siente todo eso. El muchacho había recibido la mejor instrucción de todas. Estaba con un papá que le amaba profundamente, pero había llegado el momento en su vida en que tenía que tomar una decisión. Y estaba tomando una decisión. Una decisión muy desafortunada. Una decisión donde decía: yo no reconozco, aunque no se lo estaba diciendo textualmente así, pero con sus actos estaba menospreciando todo lo que había recibido de su papá. Dame lo que me corresponde porque me voy. Tenía un deseo, y un deseo que nace de la naturaleza pecaminosa. Porque somos eso, hermanas. Porque en cualquier momento, independientemente de la etapa de la vida en la que nos encontramos, estamos expuestos a tomar una decisión. Una decisión que puede ser para bendición o una decisión que puede ser para maldición por el resto de nuestras vidas. Y este muchacho dijo en su momento: no más. No más. ¿Cuántas personas hemos conocido tal vez en nuestra vida cristiana que en algún momento del camino dijeron: no más, me cansé de esto? Y casos que generan profundo dolor: hijos de su hogar, del hogar del Padre Eterno, que en algún momento dicen: no quiero más, quiero vivir mi propia vida. Fui a la iglesia porque me llevaban, pero yo ahora quiero vivir mi propia vida. Muchos, en medio de la crisis espiritual en la que se encuentran, decidieron apartarse. Sin embargo, también es cierto que otros que creían ser hijos de Dios terminaron también yéndose. Y creo que de los dos casos hemos visto a lo largo de nuestra vida como creyentes. Algunos que han abandonado los caminos del Señor, y otros que se han ido, pero que probablemente no eran verdaderos creyentes. ¿Qué motivó a este muchacho a tomar esa decisión? Su naturaleza pecaminosa. Dice 1 Juan 2:16: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. 1 Juan 2:16. Qué doloroso pensar como este muchacho, que algunos toman decisiones que traen consecuencias más adelante. Y este muchacho estaba decidiendo irse de la casa, disfrutar la vida, esos placeres que ofrece el mundo, esas cosas que resultan ser atractivas, porque es que el pecado es atractivo. Si el pecado no fuera atractivo, pues ese no sería el negocio para Satanás. El pecado deleita, y por eso es que nosotros estamos siempre tan inclinados a hacer lo contrario que quiere el Señor. Después de que el muchacho dijo esto, ¿qué pasó? ¿Qué hizo el padre? La última parte del versículo 12. ¿Qué hizo el padre? ¿Qué dice, chicos? Y hermanos,
padre le concedió el capricho al hijo. Y el padre le repartió sus bienes. El chino le dice al taita, me voy a la casa, no quiero más. Y el padre en esta parábola le entrega la porción de la herencia y lo deja ir. El padre le concedió esa petición al hijo. ¿Y saben qué nos hace pensar esto, mis hermanos? Que Dios es tan perfecto que no nos hizo máquinas, no nos hizo programados para decidir obedecerle y punto. Que la fácil sería, pues Dios hubiera permitido que Adán y Eva no le embarraran en el paraíso. ¿Para qué permite eso? No, es que Dios no creó máquinas, Dios creó seres con voluntad. Dios creó al hombre de tal manera que el hombre decidiera obedecerle o no obedecerle. Y aquí nos muestra el carácter de Dios, la figura de este padre. El padre le concedió la decisión, la petición del hijo. Pues si se quiere ir, vete. Pero aténgase a las consecuencias. Dios permite que nosotros tomemos nuestras propias decisiones. Porque saben, mis hermanos, de estas también aprendemos en nuestra vida cristiana. Versículo 13. Digamos con estos pasos del muchacho. No muchos días después, el hijo menor juntándolo todo, es decir, no fue inmediato el asunto, parece que tenía que haber un alistamiento logístico. No sé, claro, hacer todo ese empalme, no sé, toda esa entrega de dinero, los recursos y demás, pero pasaron varios días en los que el muchacho está disfrutando del momento porque está preparándose, porque se va a ir. Y partió a un país lejano. El muchacho finalmente se fue. Creía estarse perdiendo de los placeres de este mundo y para él era deleitante irse. Necesitaba, según él, hacer su vida y disfrutar. Pero ¿cuál era la motivación real? Leyendo este pasaje era inevitable pensar hoy en estas cifras que se comparten cada rato, ¿no? En noticias. Tantos jóvenes que están emigrando y están saliendo del país, ¿no? Es impresionante esa fuga de cerebros, como le llaman, de muchachos preparados que salen del país. Otros no están preparados, pero también salen del país. No, todo el mundo quiere ir del país, ¿sí? Y cuando se miran realmente las motivaciones para hacer o tomar esa decisión, son motivaciones banales realmente, ¿sí? Es que quiero tener una mejor calidad de vida, es que quiero cumplir mis sueños, quiero cumplir mis metas. No estoy diciendo con ello que los que se van del país son pecadores y los que nos quedamos no lo somos, por supuesto. Pero es triste pensar que hoy día, en medio de este egoísmo en el que viven las nuevas generaciones, el yo, mis sueños, mis proyectos, mis metas, muchos están tomando decisiones banales sin pensar en las implicaciones que tiene eso. Este muchacho estaba feliz, pasó varios días alistando todo porque se iba. Y efectivamente tomó la decisión y se fue, que sería el cuarto paso que tomó este muchacho. Se fue, viajó. Claro, seguramente desde antes ya su corazón había viajado, ¿no? Porque para que surtiera efecto ese proceso de irse, ya lo había maquinado en su corazón y en su mente desde mucho tiempo atrás. Y llevó a cabo una vida de excesos. Tanto fue así que malgastó, como dice la Biblia de las Américas, malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Su herencia rápidamente se esfumó. ¿Por qué? Porque no estaba orientado. No tenía un objetivo eterno, sino que tenía un objetivo temporal, banal, de disfrute de las cosas. Hermanos, estar lejos de Dios es estar sentenciado a que mi vida se desborde completamente.
Dice Romanos 1:28. Romanos 1:28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Versículo 30, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Pareciera que estuviéramos haciendo una descripción de lo que es nuestra sociedad actual. Esa es la sociedad en la que vivimos y es la sociedad, el mundo, el sistema que nos seduce a nosotros continuamente. Y que tal vez en diferentes momentos hemos querido arañar, hemos querido palpar y tal vez ni siquiera hemos palpado, sino que hemos caído desbordados allí. Este muchacho quería estar lejos de su papá, pero automáticamente estar lejos de su papá implicaba que se desbordara en todas estas cosas que no agradan a Dios, pero que para el mundo hacen parte de su disfrute y su deleite. No era un buen negocio lo que estaba haciendo este hombre. Había malgastado todo el dinero de la herencia. Versículo 14. Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. ¿Sus sueños estaban haciendo realidad? Todo fue algo efímero. Fue algo pasajero. Se gastó seguramente en toda clase de excesos. Parecía ser feliz, pero la felicidad no está allí. Sus sueños no se hicieron realidad. Empezó a disfrutar al principio, pero llegaron las consecuencias. Después llegó la desilusión. Porque es que el pecado desilusiona. En el pecado no hay satisfacción. Hay algo muy aparente a la satisfacción. Pero inmediatamente no causa llenura. Son más vacíos. Un estilo de vida lejos de Dios no trae esperanza alguna. El pecado es muerte, como dice Romanos 3:23. Porque la paga del pecado es la muerte. Y estar lejos de Dios es estar muerto en felicidad. Es dar muerte a la paz. Es dar muerte a la esperanza. Es la separación eterna de Dios. Este muchacho lo perdió absolutamente todo. Empezó a pasar necesidad. Cuando alguien se aparte de los caminos del Señor y que al principio parecen verse las cosas como tan bien, eso no es cierto, es un eufemismo total. Empieza a pasar necesidad. Y seguramente aquel que toma la decisión de alejarse de los caminos del Señor está experimentando la necesidad, aunque no lo quiera reconocer aún. Aunque en apariencia se vea que todo está saliendo bien, pero no está saliendo bien. Versículo 15. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país, y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Versículo 16. Y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos,
pero nadie le daba nada. ¿Qué tan bajo se puede terminar cayendo lejos de los caminos del Señor? Eso es una bola de nieve, ¿no? Si hemos visto cómo se genera, ¿sí? Esas bolas de nieve que causan tantas tragedias, ¿no? La pequeña bolita de nieve que va creciendo hasta que la avalancha surte su efecto. Este muchacho cayó en una crisis tan compleja que pasó hambre y fue a pedir trabajo. ¿A quién le pidió trabajo? A un ciudadano de ese país. Y el único trabajo que encontró, ¿cuál fue? Cuidar cerdos. Pues a nosotros nos parece eso, pues todos somos urbanos, no somos rurales, nos parece como que algo un poco extraño, tal vez desagradable para algunos, pero en el contexto judío, eso eran las peores cosas que podían pasar. Pedirle trabajo a un extranjero era algo que en la mentalidad del judaísmo no cabía, porque hacía parte de las impurezas. Y peor aún, terminar dándole de comer a los cerdos. Que los cerdos es un animal inmundo para la costumbre, dentro de las costumbres judías. Entonces este muchacho cayó tan bajo al decidir alejarse de Dios que terminó dándole la comida a los cerdos. Cayó en un escenario de inmundicia y pecado total. Un hambre que no le podía proveer nada distinto, que no se comparaba con nada a lo que recibía en casa de su padre. No tenía posibilidad ni siquiera de comer las algarrobas. Cuando se mira el original griego, está hablando ni siquiera de las algarrobas, ni siquiera de ese fruto, está hablando de las cáscaras. Como cuando ustedes comen guama. ¿Sí han comido la guama? Sí. Lo que está dentro de la guama puede ser muy rico, ¿sí? Pero la cáscara es la que se le da a los cerdos, ¿sí? Y aquí estaba hablando de que ni siquiera podía comerse esas cáscaras de las algarrobas. Este joven se fue física y espiritualmente de la casa de su padre. Hermanos, algunos hermanos nuestros, amados y queridos, se han ido de nosotros, se han ido de la iglesia. Y no estoy hablando de la iglesia local, estoy hablando en general de la iglesia universal, en pos de otras razones, de otros objetivos, de otros propósitos. Y nos duele profundamente por ellos. Pero ¿saben? A veces podemos estar alejados de Dios, incluso estando en la iglesia. Porque termina nuestra vida cristiana resumida a lo que hacemos el domingo, pero el resto de la semana estamos desconectados completamente del Señor. Entonces no nos relajemos mucho, hermanos, de que, bueno, nosotros sí estamos aquí en la iglesia. Eso no es garantía absolutamente de nada. Porque podemos estar aquí sentados en este momento, pero puede que nuestro corazón, nuestra mente esté en otro lado. Eso no te hace necesariamente estar en la casa de tu Padre. Revisémonos a nosotros mismos y que no seamos como este muchacho que estaba experimentando las peores situaciones en su momento. Versículo 17. Entonces, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, versículo 18, e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno
de tus trabajadores. A veces tenemos que tocar fondo, ¿no? Desafortunadamente, en medio de nuestra concupiscencia, a veces tocar fondo se convierte en el último elemento para recapacitar, levantar nuestro rostro al cielo y decir: Señor, perdona. Y este muchacho sí que tocó fondo. Pasó de ser el cuidado, el amado, el querido por su padre, a estar en una porqueriza alimentando cerdos. Pero recapacitó. Dice Gálatas 5:16. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Hermanos, como este muchacho era hijo de su papá, eso tenía que en algún momento surtir el efecto deseado en esta historia, que parecía cruel hasta este momento y despiadada. Este muchacho, por el poder del Espíritu Santo, recapacitó. Y saben, quienes son hijos de Dios, tenemos el Espíritu Santo morando en nuestras vidas. Y tarde o temprano el Espíritu Santo nos mueve y tendrá que hacer lo que tenga que hacer para persuadir a su hijo de volver a la casa de su padre. Este muchacho se dio cuenta de su pecado y estaba preparando su corazón para pedir perdón al Señor. Pero ahora había que esperar cómo iba a reaccionar el papá. Porque el hijo se dio cuenta de que la había embarrado, de que había hecho algo grave. Pero bueno, ahora ¿cómo va a reaccionar mi padre? Versículo 20. Y levantándose fue a su padre. Y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él. Y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Qué contraste en las tres últimas parábolas que viene contando el Señor Jesús. En las primeras dos se muestra esa acción de búsqueda. Ir a buscar aquello que se había perdido. O la oveja o la moneda perdida. Pero en esta parábola el padre está en una actitud distinta. Y eso nos habla de lo completo que es el Señor. Un Dios deseoso de buscar aquello que ha perdido y que nos rescató. Nos rescató después de que nosotros nos extraviamos. Nos buscó hasta el fango. Pero aquí vemos a un padre que quedó en casa también, esperando. Y sí que lo conocía, porque dice que cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y lo identificó. Lo conocía muy bien, como el Señor nos conoce a nosotros muy bien, hermanos. No importa qué tan lejos estemos en el horizonte, el Señor nos conoce muy bien. ¿Y está presto para qué? Para recibirnos en sus brazos. Dice que sintió compasión por él, corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. En el original el relato dice, y lo besó, lo besó, lo besó. Una acción continua del papá mostrando la alegría y el gozo de un hijo que volvía a casa nuevamente. Hermanos, todos hemos sido como ese muchacho joven, ¿no? ¿Cuántas veces nos hemos alejado, nos hemos apartado de Dios, nos hemos empuercado con las acciones en este mundo? Pero tenemos a un Padre que nos recibe y nos abriga.
Así como vimos unos pasos del padre, así como vimos unos pasos del hijo, de ese hijo joven, aquí hay unas características, unos pasos del padre. Primero, estaba atento a su llegada. No sabemos cuánto tiempo estuvo ese padre ahí afuera esperando que su hijo volviera, tal vez nostálgico, pero con la esperanza de que volviera a casa. No hemos pensado tal vez muchas veces en lo herido que estaba el corazón de ese papá. Ustedes se alcanzan a imaginar, hermanos, cuán herido estaba el corazón del padre cuando el hijo en algún momento dijo: yo no quiero vivir más acá, me quiero ir. Había un padre herido, pero que estaba esperando con paciencia. Vemos a un padre que le dio la bienvenida a su hijo cuando volvió. ¿Qué hizo el papá cuando llegó el hijo? Le dio la bienvenida y la abrazó. Hijo, ¿cómo vienes así de sucio? ¿Dónde estabas? ¿Pero qué has hecho con tu vida? Creo que si nosotros estuviéramos ahí, eso es lo que habíamos dicho nosotros. Porque es que para juzgar, eso sí somos, eso, unos aviones completos, unas abejas, aquí con respeto al hermano Fernando. Somos unas abejas para juzgar al otro. Pero este padre, ¿qué hizo? No lo juzgó, lo abrazó y lo besó. Ese es el amor del Padre eterno. Si nosotros que somos malos hacemos cosas buenas como padres, dice el Señor, ¿cuánto más el Padre eterno hace cosas por nosotros? Hermano, amigo, no sé dónde te encuentres en este momento en tu vida con respecto al lugar donde está el Señor. Pero lo que sí es cierto es que Dios, independientemente de donde estamos en este momento, Él nos está esperando con los brazos abiertos, prestos para abrazarnos. Eso quería el Padre. Y eso hizo efectivamente con su Hijo. Versículo 21. Y el Hijo le dijo, versículo 21, y el Hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el Padre dijo a sus siervos: pronto, traed lo mejor, la mejor ropa y vestido, y poned un anillo en su mano y sandalias en los pies. Y traed el becerro engordado, matadlo y comamos, regocijémonos. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Este padre no perdió el tiempo reprochándole el pecado a su hijo. Lo aceptó en medio de la realidad en la que venía. Lo abrazó. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, dice Efesios 1:6. El Padre lo aceptó. Como estaba, puerco, oliendo a feo, perdido, desilusionado, frustrado, el Señor lo aceptó. ¿Y qué hizo? También lo perdonó. Hermanos, amigos, no hay nada que Dios no perdone. Probablemente han sido cosas horribles las que hemos hecho en nuestras vidas. Probablemente la hemos embarrado una y otra vez. Y probablemente lo sigamos haciendo. Porque esa es la realidad mientras estemos en este mundo. Pero sabes, Dios siempre está dispuesto a perdonar. Primera de Juan 1:9 que dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9.
El Señor lo aceptó, el papá lo aceptó, el padre lo perdonó y el padre lo restauró. Porque el Señor no se limita a perdonar y ya. El Señor, ¿qué hace? Restaura. Si ese templo, porque dice la Biblia que somos templo del Espíritu Santo, si ese templo estaba colapsado, caído, el Señor no deja ese templo ahí destruido. ¿Qué hace? Lo empieza a reconstruir. Y la restauración empezó al mismo tiempo que lo perdonó. Hubo una restitución nuevamente de este hijo a la casa. Él iba dispuesto a ser un siervo más, un empleado, un esclavo, un vasallo de la hacienda. Pero el padre, que dice: pónganle un anillo, cámbienle la ropa, cojan al mejor becerro, mátenlo, va a haber un asado, hoy hay fiesta. Porque este hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Eso es lo que el Señor hace en la vida de todos aquellos que después de nuestro pecado volvemos a donde nuestro Padre. Él nos restaura. Él nos levanta nuevamente. Él nos da la dignidad que no merecemos. Este muchacho no merecía recibir el anillo, no merecía que hubiese una fiesta, no merecía nueva ropa, él no merecía nada. Pero el Señor lo restaura, lo levanta nuevamente y le da la dignidad que no merece. Hermanos, el Señor ha hecho eso con nosotros. El Señor nos ha dignificado sin merecerlo. Sí, nos da una identidad. Ahora, esta historia también tiene a otro actor. El hijo mayor. Dice el versículo 25. ¿Qué pasó con este hijo mayor? Sean celos y envidia en su corazón. Y su hijo mayor, dice el versículo 25, estaba en el campo. ¿Estaba haciendo qué? Trabajando, laborando. Estaba camellando, estaba dándole duro, estaba produciendo. Y cuando vino y se acercó a la casa, oyó música El parrando. y danza. Eso, escuchó el jolgorio. Él no entendía por qué había tanta alegría, tanta fiesta. Él venía, era cansado, tal vez con hambre, todo. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era todo aquello. Y él le dijo: tu hermano ha venido a tu padre, perdón, tu hermano ha venido y tu padre ha matado el becerro engordado porque lo ha recibido sano y salvo. Versículo 28. Entonces él se enojó y no quería entrar. Y salió su padre y le rogaba que entrara. Pero respondiendo él, le dijo al padre: mira, por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya. Y sin embargo nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando viene este hijo tuyo, que ha consumido tus bienes con rameras, mataste para él el becerro engordado. Qué fuerte la situación con este hijo mayor, ¿no? Sí. Y seguramente varios nos solidarizaríamos con él. Diríamos: el hombre estaba camellando, el hombre siempre leal a sus padres, y pues pareciera justa la reclamación de él. Estaba ocupado en los asuntos de su padre. Sin embargo, la actitud de este hombre no era la actitud correcta. ¿Saben, mis hermanos? Claro, entendemos mucho más esta historia cuando conocemos el contexto. Y si vamos al versículo 1 del capítulo 15, ahí mismo, recordemos quiénes eran los que estaban escuchando esa parábola. ¿Quiénes eran? Los fariseos. Entonces, el auditorio que estaba escuchando esa historia era un auditorio muy particular, ¿no? Eran lo más despreciado del pueblo,
pecadores, personas que aparentemente no merecían nada, y estaban los fariseos que creían que lo merecían absolutamente todo. Dice el versículo 1, todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban a Jesús para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este recibe a los pecadores y come con ellos. Los líderes religiosos se sentían dignos por su trabajo, pero consideraban indignos a los fariseos. Los despreciaban. Es interesante que a quien más duro le dio Jesús durante su ministerio fue aquellos que se sentían dignos de toda honra. A ellos el Señor les habló muy duro. Y esta figura del hijo mayor, ¿sí?, representa el corazón de estos hombres que se creían ser muy buenos, pero que no comprendían que también estaban recibiendo la misericordia del Señor y que eran tan pecadores como los otros que ellos acusaban con sus dedos. Versículo 31. Y él les dijo, hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Esta es la máxima representación de cómo se siente Dios cuando un hijo vuelve a casa. Una manera muy sencilla para que entendamos qué experimenta el Señor cuando un hijo vuelve al redil. El mismo Padre esperando al Hijo y abriendo sus puertas a Él. Hermanos, esta parábola nos habla del perdón. Esta parábola nos habla de cómo el Señor está abierto siempre para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Jesús sabía quién era el auditorio que escuchaba esa historia. Unos que se creían muy buenos y otros que se reconocían como muy malos. Pero tanto a unos como a otros el Señor les está diciendo, necesitan estar en mi casa. Necesitan confesar sus pecados, porque si no confiesan sus pecados, no pueden tener parte conmigo. Yo creo que esta es una historia en donde cada uno de nosotros nos vemos identificados con un personaje. Por supuesto, el buen padre representa a nuestro Dios. Pero también nos identificamos con ese padre bueno que está dispuesto a perdonar, o que nos ofendemos muy fácil, tal vez, y nos cuesta perdonar. O tal vez nos identificamos con ese hijo rebelde que disfruta de los placeres de esta vida y el Padre Eterno más bien lejitos. O tal vez nos identificamos con el hermano que juzga a otros. Todo se trata acá, hermanos, de un Dios que ama y perdona profundamente. La puerta está abierta para volver a Él siempre. No creas que es demasiado tarde. Hoy es el día de volver a casa. Sabemos y tal vez conocemos de alguno que esté lejos de los caminos del Señor. Y seguramente ellos mismos saben que no están bien. Y tal vez por esa realidad siguen huyendo del Señor, tal vez avergonzados. Pero el Señor está siempre presto a perdonar. Hermano, no podía dejar de pensar leyendo este pasaje en aquellos que han estado entre nosotros y que están apartados de los caminos del Señor. Duele pensar que han habido algunos entre nosotros que no están
Duele pensar que en este momento están lejos del Padre. Y que nosotros como iglesia estamos obligados a no dejar de orar por aquellos que en algún momento decidieron abandonar a su Padre, pero que seguramente no le están pasando bien en este momento. Porque por más que crean estarla pasando bien, no la están pasando bien. Y pedimos al Señor que Él sea trayéndoles nuevamente a su casa, porque sabemos que Él está presto, con sus brazos abiertos para perdonar. Pienso en las nuevas generaciones, en nuestros hijos, en los jóvenes de esta iglesia. No vale la pena tomar el ejemplo de este joven que decidió irse al mundo, experimentar y disfrutar lo que parecía ser bueno. No vale la pena. Vale la pena disfrutar de la presencia de nuestro Padre todos los días de nuestra vida. Hermanos, el Señor nos permita con su palabra tener el carácter perdonador que tiene el Señor con nosotros. Y no juzguemos, tengamos la actitud del Padre que no juzga, abre sus brazos y está presto a mostrar amor. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Amén. Amén.